Regresamos aquí en la oscuridad y para seguir continuando un poquito con el tema y una demostración que vamos a empezar a hacer de las varias que vamos a tener hoy en la noche con los objetos que nos trae nuestro amigo Gandalf, queríamos cerrar un poquito el tema, sobre todo que es muy interesante el cómo se van cargando los objetos. Nos hablabas de, bueno, hablamos de cargas rituales y cargas emocionales, ¿no, Holman? Ok, Gandalf ahorita tocó un tema muy interesante que me gustó mucho y es muy diferente un objeto que se va cargando con una intención humana o de varias personas o una sola persona y a más personas, más egrégora. Y otra cosa es la carga ritual, cuando se elabora conscientemente un ritual, ya sea de luz o de oscuridad, cualquiera de los dos. Específico para hacer que un objeto tome vida y toma vida. Es decir, vamos a hacer un ritual, a invocar una fuerza cósmica, celeste o terrestre, de donde tenga que invocarse, para que ese objeto tenga una adhesión de un ánima, de un espíritu, de una energía ya cósmica, planetaria, terrestre, y a eso se le llama una energía ritual. Y eso toma mucho más. Y normalmente esas, digamos, que esos objetos normalmente están relacionados a alguna religión, alguna creencia, a diferencia de los objetos que hablamos de los poseídos, ¿no? Esos puede ser cualquier objeto que puede canalizar algún tipo de energía, como recordar algún fallecido, algún objeto que proyecte temor durante muchas generaciones. Hablamos de cualquier espejo, un armario o alguna situación que canalice cierta energía no humana. Hablamos terror, miedo. Bueno, el mayor ejemplo, y no fue para temor sino para protección, es las tumbas faraónicas. Que tenían un ritual hecho por los sacerdotes egipcios con la orden de no perturbar la cámara del faraón. Y todo la famosa maldición de Tutankamón, para que entiendan de lo que estamos hablando. Sin embargo, el sacerdote no lo vio como una maldición, ¿verdad? Sino como el tema de no perturben la cámara del emperador. Y ahí colocaron ciertas entidades a proteger, ¿verdad? La tumba del faraón. Cuando esto se viola, cuando eso no se respeta, el ritual actúa. Exacto. Y así lo hacían los indígenas, y así lo hacían muchas culturas, como lo decía ahorita Gandalf. Hay mucho, sobre todo hay mucho, y acá también, sí, que a mí me ha tocado conocer, sobre entierros indios y cementerios indios. Hay mucho esa digamos, como historias o esas leyendas, que los mismos cementerios indios, y normalmente en Estados Unidos, por ejemplo, a ti, Mago, amigo Gandalf, que te gusta mucho esto, lo victoriano, muchas de las historias de fantasmas en Estados Unidos están relacionadas de casas que están construidas sobre cementerios indios, y lógicamente tenían esa misma, le podemos llamar como maldición, más bien que es como una advertencia. Como una advertencia, de que una no protección. Exacto, una protección. Hay una razón muy importante para eso que dijo Holman, y es que en la antigüedad, de cómo te enterraran, del ritual, en cómo se realizara, dependía que pudieses entrar al mundo de los muertos. O sea, no por morirte entrabas a ese espacio del universo. Entonces, tenía que realizarse el ritual de una forma muy específica, y además todas esas cosas que estaban allí dentro del enterramiento eran completamente necesarias para el viaje al otro mundo. Cualquier perturbación de esas iba a hacer que la persona no pudiese estar bien, digámosle así, en ese otro espacio. Como se ha venido enfocando, hay cosas que se pueden usar para bien y cosas que se pueden usar para mal. Depende entonces de esa intención. El ritual puede ser un ritual para bendecir. El objeto puede ser un objeto que tiene una energía ligada allí, que puede ser de tipo divina, digamos, se invoca a una entidad divina para que se quede en el objeto y a través del objeto reparta su bendición, como también puede hacerlo con una especie de maldición, ¿verdad? Ahí depende del uso que la persona o personas le puedan dar a aquello. Y estarían los que no son intencionales, ¿verdad? Pero que de alguna manera quedan allí, que generalmente sí están ligados bastante a cosas negativas, que es que aparece algo, que se mueve algo, que me provoca algo. Incluso pues en algunos objetos, dependiendo de la carga que lleva, pues pueden llegar a matar a una persona. Exacto, porque hay muchas historias de eso. Y vamos a empezar a hacer aquí una pequeña demostración. Si quieres comentarnos qué es lo que vamos a hacer. Holman hablaba de la carga que se va dando a través del tiempo, ¿verdad? Generalmente un objeto, entre más tiempo tenga, entre más generaciones han ido utilizándolo, pues más carga va a tener, ¿verdad? Y por supuesto entonces su fuerza va a ser más fácil de ser percibida.
Lo que tengo sobre la mesa son algunos objetos muy interesantes. En este caso son 4 etiquetas que son como las que se utilizan en la morgue. Se colocaban para identificar de alguna manera al muerto. En este caso estas vienen de la época victoriana. Estamos hablando de gente que vivía en los asilos, en las cárceles, en diferentes espacios del Londres victoriano, sobre todo en el sur de Londres, y que cuando morían, como eran personas desposeídas, prostitutas, indigentes, locos, eran llevados entonces a una fosa común y allí eran básicamente tirados. En la época victoriana no era muy bueno ser pobre. Sí, claro. Y morir no era precisamente... Creo que en ninguna época ha sido bueno ser pobre, ¿verdad? Pero en esa menos. Exactamente, en esa era bastante crítico y a veces cruel. Y igual, por ejemplo, los locos, el loco en un asilo pues era como una cárcel, incluso la gente iba a ver a los locos como una especie de espectáculo. Se pagaba un penique para ir a ver el espectáculo que hacían los locos, lo cual era un poco macabro también, ¿verdad? Exacto. Y entonces cuando estas personas morían pues no tenían nombre, eran personas desposeídas, básicamente desechadas lamentablemente, y entonces lo único que se colocaba era una etiqueta de bronce o de cobre que luego iba a ser utilizada por la persona que transportaba a los muertos para cobrar su parte, pero ni siquiera era para decir, bueno, era fulano de tal. La persona simplemente era echada en un hueco y ahí cuando el hueco se llenaba abrían otro. Hay de una cárcel que se llama Horsemonger, de un asilo de locos que se llama Hospital Bedlam, del Colegio de Cirugía y también de un asilo que era donde iban los pobres. Entonces te voy a pedir por favor que escojas una, la que tú quieras, y la tengas en tu mano. Ahora, lo que vamos a hacer acá no es comprobable del todo, ¿verdad? Sí. O sea, no sé, pero lo que quiero es que trates un poco, trata de no verla, manténla en tus manos. Generalmente cuando las personas tocan estas etiquetas, sienten la energía. Sienten, puede ser un hormigueo, puede ser cambio de temperatura, puede ser cambio de peso. A veces del corazón. Sí, exactamente, el latido de la persona, a pesar de que era, digamos, para personas muertas, pero siempre hay esa energía remanente de la vida allí. Quiero que trates de captar cualquier cosa. Puede ser, por ejemplo, a veces se pone muy fría, otras veces puede ser caliente. El pulso. Sí. Tómala en una sola mano, cierra los dedos, pon la mano así hacia arriba, concéntrate y como la imaginación es la entrada a lo psíquico, quiero que trates de imaginar, o sea, si te llega a la mente, por ejemplo, la imagen de una persona cualquiera, ¿te llega algo? ¿Puedes describir a esa persona? Alrededor de unos... Calculo, difícil saber porque en esa época envejecía la gente diferente, unos canosa, unos 50 y tantos años tal vez, blanca. ¿Hombre o mujer? Hombre. Cabello largo, despeinado, patillas largas, digamos extensas. ¿Gruesito, flaco? Mediano, digamos, pero sí un poco, digamos, demacrado. Si yo te preguntara, ¿cuál sería, digamos, lo que está sintiendo esa persona? ¿Estaba triste, deprimida, aterrorizada? ¿Cómo la describirías? Es que esta persona no se daba cuenta de la realidad. No vivía totalmente en su mundo. Tal vez asustada, pero sí en su mundo total, o sea, no tenía conciencia de dónde estaba. De dónde estaba. Ok, aquí hay algo bien interesante. Generalmente, los locos y otras personas que estaban allí en estas instituciones, cuando morían, no eran enterradas directamente, sino que eran llevadas a los sitios donde se hacían experimentos.
Entonces, generalmente, digamos, como estaba en boga en ese momento la medicina y empezaba mucho de estas prácticas, una de las prácticas era llevar los cadáveres de ciertas instituciones y, ¿cómo se llama?, utilizarlos allí para hacer, exactamente, para hacer su cirugía. Tengo la sensación de que la etiqueta que tienes en la mano está relacionada con eso, está relacionada con el colegio de cirugía. ¿Es así? El Royal College Surgeons. Sí, correcto. El Real Colegio de Cirujanos, ¿no? Sí. O sea que posiblemente esta persona que que captaste allí, de alguna manera estaba posiblemente en el asilo porque no se daba cuenta de quién era, y posteriormente fue llevada allí y luego enterrada. Sí, de hecho sí es como me lo... O sea, fue lo primero que me vino a la mente, una persona de edad, sí se puede llamar como normalmente contemplamos a la gente, digamos, de que ofensivamente se les dice locos, pero no, o sea, digamos, están... Yo tuve la sensación de desolación. Sí. Cuando lo describías. Sí, o sea, obviamente tristeza, pero él, o sea, en mi punto de vista, su locura no lo dejaba contemplar el sentimiento o realmente lo que él sentía. Y esto nos comentabas que es una forma de cómo darse cuenta de cómo está un objeto cargado, ¿no? Sí, correcto. De hecho, generalmente a nivel paranormal se le conoce como psicometría, ¿verdad? Que es tratar de captar la energía yendo más profundo, como diría Holman, obviamente, el alma del objeto. Perdón que haga una pausa, pero obviamente todo esto es porque el mago Gandalf, Holman, tiene una preparación y conoce, no es un juego y no es que simplemente te pongas a agarrar algún objeto y te pongas a intentar contactar o hacer preguntas, porque no es lo habitual, pero puede llegar a causar algunas manifestaciones extrañas, ¿no? Sí, sobre todo si no estás preparado para ellas, ¿verdad? O sea, estas cosas no son un juego. A veces, pues yo tomo algunas de ellas y las muestro, pero ya tengo varias de estas cosas bajo control. Se trabajan, exactamente, se manejan para tener una seguridad, digamos, exactamente, ¿no? Porque de lo contrario sí podrían ser peligrosas, ¿verdad? El temor hace que el practicante se vuelva un títere de la energía del etérico. Exactamente. Y puede ser o engañado o manipulado, ¿verdad? Exactamente. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar a hablar un poquito de eso porque a la gente le interesa justamente a lo que estamos ya llegando. Si sienten que tienen un objeto en su casa, si han pensado que tienen algún espejo, alguna muñeca. Ahora desocupan las casas. Exactamente. ¿Cuál sería el procedimiento, ¿no? ¿Cómo a exorcizar? ¿Cómo lo empezamos a manejar? Sí. Y cómo empezamos a tratar con eso y hablar un poquito más de lo que nos traes y seguir preparando los otros experimentos que vamos a realizar en la noche. Continuamos, vamos a un corte, estamos en la oscuridad. Así que vamos a jugar un pequeño juego, un poco macabro. Ahí está. Vamos a hacer nosotros las manos del destino.